Clasificación: Luo Bingle original por Zhen Yuan, viaje entre dimensiones, comedia, más o menos secuestro, tal vez robo, es uno de los pocos Bingles que si piensa con lógica. Espero que te guste, palomita. Sueña que la vida es bella. Luo Bingle miró a su dulce esposa. Zhen Yuan le estaba frunciendo el ceño a la planta que se negó a crecer a pesar de que la abonó, regó y asoleó de acuerdo a sus requerimientos. Bingle, ¿por qué este pequeño árbol es tan terco? ¿Estás seguro de que no es un pariente tuyo? Preguntó Zhen Yuan sin dejar de lado su expresión exasperada. No es pariente de este señor, respondió Luo Bingle de buen humor. Zhen Yuan resopló antes de sacudir sus mangas y enderezar su espalda. Era una fortuna que Luo Bingle hubiera ordenado que bordaran las túnicas de Zhen Yuan con talismanes para repeler la suciedad, porque de otra manera, su esposa pasaría todo el día lleno de tierra. Zhen Yuan disfrutaba de cuidar el jardín y coleccionar plantas raras, así que podía pasar horas hincado en el pasto, enterrando sus manos en el suelo fértil. Zhen Yuan le dedicó una última mirada ofendida al pequeño árbol que era motivo de sus corajes antes de acercarse a su esposo, que lo contemplaba desde la entrada de la habitación trasera que daba al jardín. ¿Bingle ha terminado sus deberes?, preguntó Zhen Yuan. Este señor ha terminado sus deberes, dijo Luo Bingle. Mostró la palma de su mano izquierda, como señal de que quería sostener la mano de Zhen Yuan. Mis manos están sucias, comentó Zhen Yuan. Luo Bingle no se movió. Zhen Yuan resopló antes de tomar la mano de Luo Bingle. Luego, juntos entraron a la casa. A lo lejos se escuchaban los susurros de los sirvientes que platicaban mientras hacían sus deberes. Cada que se encontraban con alguien recibían reverencias o saludos formales. Luo Bingle apenas les prestó atención, pero Zhen Yuan les respondió a todos sin dudarlo. Mi esposa es tan amable, comentó Luo Bingle. Mi esposo es tan seco, dijo Zhen Yuan con tono travieso y sin verdaderos ánimos de ofender. ¿Seco? ¿Quiere a Yuan que este esposo le muestre durante la noche lo apasionado que puede ser? Zhen Yuan sintió un dolor fantasma en las caderas. Negó con la cabeza y miró a Luo Bingle con súplica. Era broma, era broma. El esposo de este a Yuan es el más cariñoso y bueno. Luo Bingle le sonrió con burla. No insistió en el tema, a cambio, acarició el interior de la mano de Zhen Yuan con su pulgar. Delineó las marcas que formaban patrones en la piel y los suaves montículos que estaban cerca de las separaciones entre dedo y dedo. Escuché que echaste a una sirvienta ayer, dijo Zhen Yuan, retomando la charla. Pensó que podía seducir a este señor. Luo Bingle miró a su esposa de reojo antes de volver su mirada al frente. Zhen Yuan no se veía molesto, sino tranquilo. Ya veo, mi esposa no me va a felicitar por ser un hombre fiel, inquirió Luo Bingle. ¿Por qué debería de felicitarte si me prometiste que solo seríamos nosotros durante toda nuestra vida? Dijiste que no habría concubinas ni sirvientas que calentaran tu cama. Zhen Yuan levantó su mentón con arrogancia. En efecto, este esposo hizo esa promesa. Luo Bingle soltó a Zhen Yuan cuando llegaron al comedor. Abrió la puerta y permitió que Zhen Yuan pasara primero, luego entró él. La comida ya estaba sobre la mesa. Zhen Yuan se sentó y esperó a que Luo Bingle hiciera lo mismo. Luego, dos sirvientas que estaban paradas a lo lejos se acercaron con un cuenco de agua y un trapo para facilitar a sus amos la tarea de lavarse las manos. Zhen Yuan se dio cuenta de que las sirvientas no pudieron evitar echarle un vistazo a Luo Bingle. Realmente no las culpaba. Su esposo era una belleza que rozaba lo divino. Todo en él era tan perfecto que era difícil creer que era un hombre real. Tampoco ayudaba que tuviera una reputación de amante leal y perfecto. ¿Quién no sabía que el noble cultivador errante que llegó de tierras lejanas tenía una esposa a la que cuidaba con esmero? Zhen Yuan era mimado sin cesar. Luo Bingle se encargaba de cocinar para él, de bañarlo y vestirlo. Los cuidados eran tantos y tan meticulosos, que Zhen Yuan a menudo sentía que lo estaban echando a perder. Cada vez que Zhen Yuan quiso reducir la cantidad de tiempo que Luo Bingle invertía en él, todo lo que obtuvo fue un hombre actuando lloroso y ofendido. Su esposo era demasiado caprichoso y se tomaba su papel como proveedor muy en serio. Su principal argumento era que lo menos que podía hacer por su esposa era darle una vida cómoda y feliz.
En el momento que caía la noche y se iban a dormir, Zhen Yuan se acercaba a su marido para hidratar y cepillar su abundante cabello y ayudarlo a deshacerse de sus pesadas túnicas. Luo Bingel, por su parte, se encargaba de desvestir a su esposa sin prisas. Masajeaba cada parte del cuerpo de Zhen Yuan y se aseguraba de que no hubiera heridas que curar. Zhen Yuan solía rasguñarse con frecuencia y sin querer cuando rondaba el jardín. Una vez que Luo Bingel terminaba de inspeccionar a su esposa, lo envolvía en capas de seda y lo metía a la cama que compartían. Zhen Yuan siempre se dormía primero, tenía mucha personalidad y pasatiempos diversos, pero su cuerpo no era lo suficientemente fuerte como para permitirle moverse a su antojo. A Luo Bingel le dolía el corazón cada vez que su frágil esposa se enfermaba por el clima frío o porque algún alimento le hizo daño. No había día que no pasara cierto tiempo buscando alternativas indoloras para mejorar su salud y prolongar su vida. Ya tenía un plan en mente, pero todavía tenía que afinar los detalles. Mientras Zhen Yuan descansaba, ajeno al mundo, Luo Bingel siguió con su rutina nocturna. Se levantó de la cama y fue hasta uno de los tantos armarios que estaban en la habitación. En el interior del mueble se guardaban todo tipo de viales. Algunos de ellos eran venenos, otros eran antídotos y unos más eran medicinas raras. Luo Bingel tomó uno de los viales y volvió a la cama. Agarró a Zhen Yuan por el mentón y lo obligó a abrir ligeramente la boca, luego vertió el contenido en el interior. Estimuló la garganta ajena y se alistó para intervenir en caso de que su esposa mostrara señales de incomodidad o de ahogo. Sin embargo, Zhen Yuan permaneció dormido. Luo Bingel siguió con su tarea. Se acostó al lado del otro y cerró los ojos para acceder al reino de los sueños. El vial que le dio a Zhen Yuan funcionaba por poco tiempo, así que tenía que apurarse. Invadió los sueños de Zhen Yuan y luego extendió sus garras hacia otras zonas de la mente de su esposa. Cada noche, Luo Bingel modificaba la memoria de Zhen Yuan a su antojo y creaba recuerdos falsos. Sin ninguna clase de remordimiento, también inducía sueños en donde los dos estuvieran juntos y enamorados desde la infancia. Una vez que su tarea estaba hecha, se aferraba a la persona que dormía a su lado y se iba a dormir, satisfecho por su trabajo. Luo Bingel siempre se dijo a sí mismo que hacía esto por el bien de los dos. Luo Bingel había estado confundido y sorprendido cuando regresó de su aventura en el otro mundo que se parecía al suyo y Madame Meijin le preguntó si había conocido a una mujer particularmente interesante o que le gustara mucho. Luo Bingel negó en todo momento que tal cosa hubiera sucedido, pero Madame Meijin, adivina conocida por su lectura sin error, comentó que ahora podía ver un hilo rojo alrededor del meñique del emperador que nunca antes tuvo un alma gemela destinada. No fue complicado para Luo Bingel relacionar la aparición de este hilo con su viaje al mundo paralelo. En aquel lugar se encontró con muchos conocidos, pero el único que actuaba diferente era Zhen Qingyue. Incluso la primera vez que se encontraron en sueños y Luo Bingel arrancó uno de sus brazos porque lo confundió con su propio maestro, sintió que algo no estaba bien. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera evitarlo y le preguntó a ese hombre si de verdad era Zhen Qingyue. Posteriormente, revisó los recuerdos de ese Zhen Qingyue indulgente y las diferencias entre ambos maestros fueron tantas que sintió confusión durante la mayor parte de su estadía en ese mundo. Su Season nunca soportó mirarlo, el Season de ese mundo no soportaba apartar su vista de él, o más bien, de su débil imitación. ¿Quizá el alma era distinta? Una persona podía cambiar, pero nunca hasta el punto en que las diferencias eran tantas que ya ni siquiera quedaba una sombra del yo pasado. Luo Bingel a menudo era descrito como una persona cruel y ególatra, pero él mismo sabía que en el fondo todavía era el niño que buscaba venganza por las ofensas más pequeñas y que se aferraba a todo lo que consideraba suyo. En el fondo entendía por qué su copia débil estaba dispuesto a pelear como un perro rabioso por su tierno esposo. Luo Bingel tomó la decisión de volver a ese mundo luego de recuperarse, pero no pudo por más que lo intentó. En un ataque de frustración estuvo a punto de destruir la mitad de su palacio. Solo se contuvo cuando razonó que era muy probable que ese mundo paralelo no podía ser el único que existía. En algún lugar, allá afuera, existía un Zhen Qingyue que no había sido tomado. Después de mucha investigación, Luo Bingel encontró una forma de acceder a mundos diferentes al suyo. Su espada fue clave para abrir portales a mundos nuevos. No podía ir a lugares en donde no existía rastro de Sinmo,
Por lo tanto, los mundos libres de cultivación demoníaca estaban fuera de su alcance. Visitó distintos sitios. En algunos existía una versión de Luo Bingel, en otros no había rastro de él, pero Sinmo descansaba en algún lugar parecido al abismo sin fin. Visitó mundo tras mundo sin encontrar a un Sen Qin Byu que le diera la misma sensación o tuviera un comportamiento parecido al que halló en otra realidad. En sus viajes se llegó a encontrar con otras versiones de Sen Qin Byu que se parecían demasiado a su maestro y tenía que contener sus ganas de torturarlo. A sabiendas de que esos Sen Qin Byu ni siquiera sabían sobre su existencia y meterse en peleas con desconocidos sería una pérdida de tiempo. Fue hasta que llegó a un mundo lleno de edificios altos, objetos metálicos y brillantes, aire sucio y gente vistiendo ropa ligera y corta, que halló a alguien que se parecía a Sen Qin Byu de forma ambigua. Era como si Sen Qin Byu y esta persona hubieran sido hechos a partir del mismo boceto, pero luego fueron pintados y detallados por artistas diferentes. El resultado fue, entonces, 2 cuadros que representaban paisajes opuestos. Luo Bingel investigó a esta persona luego de adaptarse a las nuevas circunstancias que lo rodeaban. Se tomó su tiempo para comprender la forma en la que funcionaba la sociedad y la vida en general. No tenía intenciones de invadir la casa o la vida de un desconocido que podría no ser lo que buscaba. Mientras tomaba un papel en la comunidad que le permitió moverse con libertad, recorrió el lugar que vio nacer al hombre que llamó su atención. Encontró a Sinmo en un museo, detrás de cristales y en exhibición, con una placa que describía de forma vaga su origen. Se decía que la espada había sido forjada durante el periodo de los reinos combatientes o las primaveras y otoños. Por la ornamentación, se dedujo que fue propiedad de un emperador o rey. Luo Bingel había sonreído con diversión. La investigación tomó varios meses, pero la espera valió la pena. Luo Bingel descubrió que el hombre que atrajo su atención era la persona que estaba conectado a él mediante un hilo rojo. Mientras buscaba datos sobre la persona que respondía al nombre de Zhen Yuan, no se quedó quieto, sino que buscó artefactos o panaceas que le permitieran visualizar el hilo rojo de las personas. No quería depender de Madame Meijin y su mal humor. En un libro antiguo encontró que devorar los ojos de una adivina bien dotada ayudaría a obtener la habilidad de conocer los caminos de la gente. Su primera conclusión fue que se requería de canibalismo, pero mientras estudiaba el libro se dio cuenta que lo que tenía que hacer era condensar el talento de la adivina de tal forma que pudiera robarlo. En sus múltiples visitas a otros mundos conoció a distintas adivinas. Luo Bingel regresó a esos mundos para devorar sus habilidades con el ritual que el libro ofrecía. Se requirieron 15 de ellas, antes de que pudiera mirar por sí mismo el destino. Cumplido su objetivo, regresó para echarle un vistazo, desde la distancia, a Zhen Yuan. Alrededor del meñique de su futura esposa estaba enredado un hilo rojo que se extendía por todo el piso formando nudos y formas caprichosas hasta llegar al extremo final, el meñique de Luo Bingel. Luo Bingel sintió que su pecho se contraía y que el aire se le escapaba. No tuvo la valentía de acercarse a Zhen Yuan. La punzante herida del rechazo todavía permanecía sangrando en su corazón. Zhen Yuan, en otro mundo, ni siquiera le dedicó una mirada antes de elegir a una versión imperfecta de él. Si Zhen Yuan no hubiera sido su alma gemela, los reparos serían inexistentes. No obstante, este hombre era el regalo que el destino le dio. Fue así que Luo Bingel decidió ir con cuidado. Sin ninguna clase de vergüenza acechó a Zhen Yuan y lo conoció mejor. Notó que, a pesar de que este mundo era pacífico hasta cierto punto, todavía existían divisiones por clases sociales. Zhen Yuan nació y creció privilegiado, casi noble. Vestía ropa bonita, vivía en una casa grande y no tenía que preocuparse por si podía comer o no. En realidad, Zhen Yuan era quisquilloso con los alimentos y tenía hábitos terribles. Durante todo el tiempo que Luo Bingel lo vigiló, pensó que eso era algo que tenía que cambiar cuando se casaran y vivieran juntos. Siguió custodiando a Zhen Yuan durante varias semanas más, hasta que un día, Zhen Yuan hizo un berrinche y terminó comiendo algo en mal estado que le provocó reacciones adversas. Observó la figura lamentable que se arrastró hasta el baño y vomitó una y otra vez. Luo Bingel pensó en intervenir para salvarlo, pero luego consideró que sería mucho mejor dejar que las cosas siguieran su curso. Zhen Yuan podría odiar la idea de un acosador, incluso si éste lo salvaba. Horas después, Zhen Yuan había muerto por intoxicación alimentaria.
pero Luo Bingel no estaba preocupado. Ahora que conocía el alma de Zhen Yuan, podría usar alguno de los objetos del mausoleo sagrado para traerlo de vuelta. El cuerpo de su futura esposa también sería recuperado sin problemas, incluso si había sufrido daños en distintos órganos. Aguardó durante días, esperando por el momento en que el cuerpo de Zhen Yuan fue enterrado y dejado atrás por sus llorosos familiares. Luo Bingel robó el cadáver una madrugada particularmente fría y luego abandonó ese mundo tan extraño que produjo a su pareja perfecta. Luo Bingel volvió a su mundo original por varias razones. La más importante fue que necesitaba del mausoleo sagrado. Las razones menos importantes fue dejar un edicto nombrando al príncipe heredero y señas de que había muerto en una de las tantas cacerías nocturnas que hacía en solitario. No quería que la gente se quedara con la idea de que podría seguir vivo y tenían que buscarlo. Zawalin era particularmente leal a él y sería capaz de rastrearlo hasta el fin del mundo si tenía la sensación de que no estaba muerto. Aunque apreciaba a Zawalin, esta solo sería un estorbo en el futuro que quería labrar. Luo Bingel no sintió pena por dejar atrás a las mujeres con las que se casó. Sabía que sus esposas más inteligentes y favorecidas lo harían bien una vez que el hijo mayor de Nin Jinjin ascendiera al puesto de emperador. También sabía que la mayoría de ellas no sentían amor por él, que si se casaron o permanecieron a su lado fue por los beneficios que obtuvieron. Su ausencia no sería sinónimo de dolor. Fue así que cumplió con sus tareas menos relevantes y el resto de su estadía en su mundo lo dedicó a invocar el alma de Zhen Yuan y restaurar su cuerpo. Luo Bingel miró por momentos la mano izquierda de Zhen Yuan durante todo el proceso, asegurándose de que el hilo rojo seguía ahí, tan firme y tangible como la primera vez que lo vio. Restaurar el cuerpo de Zhen Yuan fue sencillo, pero llamar su alma tomó un tiempo. Mientras esperaba por resultados, reflexionó y llegó a la conclusión de que prefería vivir en una mentira que enfrentarse al rechazo de Zhen Yuan. Su corazón no soportaría volver a ver a Zhen Yuan apartar su mirada de él para irse lejos. Iba a modificar la memoria de Zhen Yuan. Zhen Yuan sostuvo al recién nacido con sorpresa, como si no pudiera creer que los bebés estaban destinados a ser tan pequeños y endebles. La madre, la sirvienta principal de la casa, se mantuvo cerca para evitar cualquier accidente. «Es muy redondo», dijo Zhen Yuan, sin pensarlo, luego agregó con prisa, «cosa que veo muy auspiciosa». «Tienes un hijo muy lindo». «Gracias, Zhen Furen», respondió la sirvienta. Zhen Yuan le devolvió el bebé a su madre. Luego contempló a Luo Bingel, que estaba sentado a lo lejos, bebiendo té, ajeno a la interacción. La sirvienta se retiró con una ligera reverencia y dejó a la pareja en soledad. ¿Bingel nunca ha pensado en el hecho de que no podemos tener hijos?, preguntó Zhen Yuan. Luo Bingel sopló las hojas de su té y resopló con burla. ¿Tampoco confías en tu esposo? Si algún día quieres un hijo, este señor se encargará de buscar la forma de dártelo. Zhen Yuan se acercó a Luo Bingel y lo miró con duda, incluso hizo un ruidillo pensativo. Enseguida preguntó, ¿de verdad crees que existe un método? Sí, por algo este esposo es un reconocido cultivador, incluso si no pertenece a ninguna secta y se le considera errante, respondió. Ya veo. ¿Entonces quieres practicar la ardua labor de hacer niños?, inquirió Luo Bingel con diversión. No, apenas es mediodía, deja de ser tan descarado. Además, por ahora, estoy bien con nuestros hijos vegetales. Cada día estoy más seguro de que ese árbol que da manzanas de oro es pariente tuyo. Demasiado orgullo y terquedad no es normal, comentó Zhen Yuan con tono quejumbroso. Luo Bingel se alegró escuchando la perorata del otro. Zhen Yuan se quejó largo y tendido sobre su problemático árbol que se negaba a crecer a pesar de todos sus cuidados. Luo Bingel pensó que tal vez él y el manzano sí estaban emparentados. Después de todo, no soportaba la idea de que alguien más robara el tiempo de Zhen Yuan y se comportaba caprichoso para obtener la mayor cantidad de atención posible. Después de que Luo Bingel logró invocar el alma de Zhen Yuan de forma exitosa, lo primero que hizo fue limpiar la memoria de su ahora esposa. Luego llenó su cabeza con una historia ficticia. Su nuevo pasado los colocaba a ambos como amigos de la infancia. Luo Bingel se retrató a sí mismo como un joven que soportó todo tipo de maltratos y dificultades antes de ser aceptado como aprendiz de un cultivador errante. Por lo tanto, se separaron por unos años porque Luo Bingel tenía que seguir a su nuevo maestro, pero hicieron la promesa de volver a encontrarse.
Sen Yuan fue el único hijo de una familia acomodada que se quedó solo cuando sus padres murieron y sus parientes lejanos más ambiciosos empezaron a molestarlo. Sen Yuan había estado dispuesto a huir de su casa junto con sus bienes más preciados y esconderse en las montañas para evitar que lo lastimaran. No obstante, Luo Bingel regresó en ese momento. Luo Bingel le ofreció su ayuda y cuidado. Vendieron todo y desaparecieron del condado en el que Sen Yuan creció. En el camino se enamoraron y Sen Yuan aceptó casarse con él. Uno era un cultivador, el otro era un humano común, pero Luo Bingel le prometió a Sen Yuan que buscaría una forma de hacerlo capaz de formar un núcleo dorado, aunque tuviera una constitución débil y ya hubiera superado la edad adecuada para iniciarse en el cultivo. Después de modificar los recuerdos de Sen Yuan, buscó un mundo en donde los cultivadores demoníacos no fueran vistos como algo a cazar. No esperaba total aceptación, pero sí un lugar en donde su cultivo fuese una opción, incluso si no era la más popular. Cuando lo encontró, hizo todos los preparativos para mudarse de una vez y para siempre. Vació el mausoleo sagrado, recogió distintos tesoros que recolectó y guardó en otros lugares que no eran su palacio en bolsas Qiankun. Días después, los pobladores de una aldea en crecimiento vieron llegar a un cultivador que cargaba en sus brazos a una figura frágil vestida de blanco y verde. Sen Yuan estaba removiendo la tierra de las macetas de unas orquídeas que liberaban distintos tipos de sustancias. Algunas eran afrodisíacas, pero otras eran relajantes. Debido a sus propiedades, Sen Yuan siempre se acercaba a ellas con la nariz y la boca cubiertas con un paño de algodón que lograba filtrar el aire en su mayoría. Esposa, llamó Luo Bingel. Sen Yuan levantó su mirada para encontrarse con su esposo. «Es momento de comer. ¿Tan pronto?», preguntó Sen Yuan con sorpresa. Dejó sus herramientas sobre el suelo y se deshizo del paño que cubría su rostro. Luo Bingel extendió su mano y Sen Yuan la tomó. La observación de que sus manos estaban sucias fue hecha e ignorada. Caminaron por los pasillos de la mansión en dirección al comedor. Bingel echó a otra sirvienta, dijo Sen Yuan. «¿Siguen creyendo que pueden subirse a la cama de este señor?», respondió Luo Bingel. Sen Yuan resopló. «¿Deberíamos contratar hombres?». «Puedes tener solo sirvientes hombres para evitar contratiempos. Mi esposa al fin muestra celos y quiere alejar a todas las mujeres que se me acercan. Este lo encuentra aceptable. Vamos, consigue sirvientes adecuados para mí». «¿Quién está celoso?», preguntó Sen Yuan mientras golpeaba con suavidad el hombro de Luo Bingel. Luo Bingel se rió. Cuando llegó la noche, se repitió la rutina. No obstante, esta vez Sen Yuan no se durmió de inmediato porque fue seducido por Luo Bingel. Sen Yuan terminó jadeando del placer, con el pecho sobre las sábanas, las piernas entrelazadas y Luo Bingel encima de él, cubriéndolo con todo su cuerpo. Podía sentir el poderoso, grueso y largo miembro de su esposo entrando y saliendo de su entrada una y otra vez, frotando cada vez ese punto lleno de nervios que lo hacía retorcerse del placer. La respiración pesada y húmeda de Luo Bingel golpeaba su cuello y cara. El sudor de ambos goteaba y ensuciaba las sábanas y todo lo que Sen Yuan podía hacer era tomar todo lo que Luo Bingel le daba. El semen de la avenida previa de Luo Bingel escurría sobre sus muslos y hacía que las estocadas emitieran un ruido todavía más sucio. «Ah, Yuan», llamó Luo Bingel, perdido en las sensaciones placenteras. Por momentos miraba el hilo rojo que los unía y aumentaba la velocidad con la que penetraba el dulce agujero de su esposa, ansioso por reclamar lo que era suyo. «Ah, Yuan, la vida a tu lado es un sueño». Sen Yuan ni siquiera tuvo la fuerza para responder, simplemente se dedicó a jadear, sollozar y gemir. Quizás al día siguiente recordaría las palabras de Luo Bingel y pensaría que la vida al lado de su esposo era bella.